Imagina un hombre común, parado frente al rey más poderoso de Israel, sin ejércitos, sin riquezas, sin protección, y con una voz que tiembla de autoridad divina declara: no habrá lluvia en esta tierra por 3 años. El cielo se oscurece, el silencio se vuelve sepulcral. ¿Quién se atreve a desafiar así a un rey? ¿De dónde viene tal poder en la voz de un simple campesino? Este es Elías, el profeta del fuego y la lluvia, el hombre que detuvo los cielos y los abrió con una oración. Pero entonces, ¿cómo es posible que alguien controle los elementos de la naturaleza? ¿Qué secreto tenía este hombre que lo hacía más poderoso que 450 profetas de Baal juntos? ¿Y qué precio tuvo que pagar por caminar tan cerca del Altísimo? Esta noche descubriremos los misterios detrás del profeta más dramático del Antiguo Testamento, el hombre que hizo descender fuego del cielo, que multiplicó aceite y harina, que resucitó a un niño muerto y que fue arrebatado al cielo sin morir. ¿Qué vio exactamente Elías en esa cueva del monte Horeb cuando Dios le habló en silbo apacible? ¿Cómo un hombre lleno de fe pudo sentirse tan solo y desanimado? ¿Y qué significa su historia para nuestros momentos de sequía espiritual? Querido hermano, querida hermana, prepárate para descubrir la verdad impactante detrás del profeta que cambió la historia de Israel. Si ya sientes que esta palabra puede encender el fuego de Dios en tu corazón, regálanos un me gusta y suscríbete para más historias que transforman vidas. Esta no es solo la historia de un profeta antiguo, es el testimonio de lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto a obedecerle, sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. Ahora, ponte cómodo, respira profundamente, permite que tu corazón se prepare para este encuentro divino. Siente cómo tus músculos se relajan, cómo las preocupaciones del día se desvanecen suavemente. Estás en un lugar seguro, en presencia del Altísimo. Cerremos nuestros ojos y oremos juntos. Señor, en esta hora de quietud, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, que tu presencia nos acompañe, que encontremos en la historia de Elías el fuego que necesitamos para nuestras propias batallas. Amén. Ahora, adentrémonos juntos en la extraordinaria historia del hombre que se atrevió a creer que Dios es más grande que cualquier tormenta. Primera parte. El llamado y el refugio. El inicio del juicio. No era ni un príncipe, ni un sacerdote, ni un general. Vino solo, sin riquezas, sin seguidores, sin gloria. Pero cuando abrió la boca, el rey tembló, y los cielos se cerraron como hierro. ¿Quién fue este profeta que cambió el destino de una nación entera? ¿Cómo sobrevivió escondido, alimentado por pájaros en medio del desierto? ¿Qué contemplaba cuando fue llevado arriba, elevado al cielo, sin conocer la muerte? Pasaron 3 años sin una gota de lluvia. La tierra ardía, el ganado caía al polvo, y los gritos del pueblo resonaban en vano. Todo porque un hombre común se atrevió a obedecer la voz de Dios. Israel estaba sumido en la oscuridad espiritual más profunda.
La tierra, una vez llamada la herencia del Señor, ahora respiraba idolatría y engaño. En las plazas se exaltaba el nombre de Baal. En los altares el pueblo quemaba incienso a Acera. El sonido de las antiguas oraciones, aquellas que recordaban a Abraham, Isaac y Jacob, se había transformado en cánticos de alabanza a dioses incapaces de hacer nada. El trono de Israel estaba ocupado por Acab, hijo de Omri, un hombre astuto en alianzas políticas, pero débil ante las presiones espirituales. Y a su lado reinaba Jezabel, la princesa fenicia, que trajo consigo no solo su exótica belleza, sino también su ardiente devoción a los ídolos de su tierra. Jezabel no era una reina cualquiera, era una estratega de la religión falsa. Ordenó erigir altares en honor a Baal y apoyó a cientos de profetas dedicados a este culto. Despreció al Dios de Israel y persiguió cruelmente a todos los que aún recordaban la ley de Moisés. Pero ¿quién se atrevería a enfrentar semejante poder? ¿Quién tendría el valor de desafiar a una reina que había convertido la idolatría en ley nacional? Fue en este contexto que surgió Elías. Nadie conocía con certeza su noble genealogía, ni sus títulos honorables. Se le llamaba simplemente Elías, el Tisbita, y provenía de una pequeña aldea de Galaad, al este del Jordán. La sencillez de sus orígenes contrastaba con la grandeza de su misión. No era descendiente de sacerdotes, ni hijo de príncipes. Su legado no residía en el linaje humano, sino en la intimidad con el Dios vivo. Elías significa «El Señor es mi Dios», y cada vez que se pronunciaba su nombre, parecía una afrenta a la religión establecida de la época. En la corte de Acab, las risas y los banquetes ocultaban el vacío espiritual, pero en el silencio de las montañas, Elías oraba. Oraba como quien conocía el corazón de Dios, y en su alma ardía la convicción de que Israel necesitaba despertar. ¿Qué escuchaba exactamente en esas horas de oración solitaria? ¿Qué fuego divino se encendía en su espíritu que lo hacía más valiente que un ejército? La confrontación con el rey. Fue con este espíritu que recibió la palabra que cambiaría toda la historia. Los cielos se cerrarían, no habría rocío ni lluvia, la tierra clamaría por agua, y el pueblo aprendería que solo el Señor controla las nubes. Un día, Elías dejó las colinas de Galaad y caminó hacia Samaria, donde reinaba Acab, sin soldados a su lado, sin estandartes ni coronas, solo la palabra del Altísimo grabada en sus labios. Al entrar en el palacio, los guardias lo miraron con desdén, pero nadie se atrevió a bloquear su paso. Sus ojos brillaban con autoridad y su firme postura parecía más alta que las columnas que sostenían el salón real. Ante Acab, Elías alzó la voz. «Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Un pesado silencio invadió la sala. Jezabel, sentada junto al trono, lo miró con desprecio, como si viera a un loco. Acab, confundido, intentó disimularlo con una sonrisa incrédula, pero en su interior sentía una extraña inquietud. ¿Cómo podía un hombre sencillo declarar algo tan categórico ante el rey? ¿Qué poder invisible respaldaba palabras tan audaces? Pero Elías no estaba solo. Sus palabras resonaron como un trueno invisible, y un aire de juicio se cernió sobre la sala. Los días siguientes trajeron la confirmación.
Las nubes que siempre flotaban sobre los cielos de Israel se disiparon como humo arrastrado por el viento. Las lluvias cesaron, los campos comenzaron a secarse. El pueblo murmuró, aún creyendo en las promesas de los profetas de Baal. Jezabel ordenó nuevos sacrificios, intentando apaciguar al Dios que afirmaba controlar la fertilidad. Pero Baal guardó silencio, y Elías, ahora alejado de la presencia del rey, observó desde lejos cómo se cumplía la palabra de Dios. Con el paso de los meses, los arroyos se convirtieron en polvo, los animales sufrieron, y los granjeros miraron al cielo en vano. Era como si los cielos estuvieran cerrados con una llave invisible. El juicio de Dios no era solo contra la tierra, sino contra los corazones endurecidos. El hombre que se atrevió a enfrentarse al trono era ahora recordado en todas partes, algunos con ira, otros con miedo. Pero ¿dónde estaba ahora ese profeta que había desafiado al rey? ¿Había huido como un cobarde? ¿O tenía Dios un plan aún más extraordinario para él? Elías sabía que no sería fácil. Anunciar la sequía era solo el principio. Comprendió que su vida corría peligro. Jezabel no perdonaba los insultos, y su ira crecía contra este profeta que se había atrevido a declarar la ruina de los dioses fenicios. Pero Elías también sabía algo más importante. La batalla no era contra carne y sangre, sino contra poderes que se alimentan de la idolatría del pueblo. Una noche silenciosa, mientras el viento frío soplaba sobre las piedras de Galad, Elías oró nuevamente. Señor, tu nombre será conocido. Aunque me persigan, tú me sostienes. Muestra a Israel que solo tú eres Dios. Y fue en ese momento de incertidumbre que la voz del Señor le llegó. Apártate de aquí, gira hacia el este y escóndete junto al arroyo Kerit que está frente al Jordán. Beberás agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te alimenten allí. ¿Cuervos? Aves conocidas por ser carroñeras y egoístas se convertirían en mensajeros de sustento. ¿Era posible algo tan extraordinario? Elías no lo cuestionó. Su corazón había aprendido desde pequeño que la obediencia triunfa sobre la lógica. Aunque parecía imposible, decidió confiar. El milagro en Kerit. Siguió los senderos rocosos hasta llegar a Kerit, un lugar desolado donde solo el sonido del agua rompía el silencio. El arroyo corría claro, reflejando las estrellas de la noche. Elías se arrodilló y bebió. El agua fresca alivió su garganta reseca, como si fuera una promesa viviente de que Dios no lo dejaría perecer. Allí, en soledad, encontró no solo refugio, sino también el altar invisible de su comunión. El profeta miró a su alrededor. Ningún hombre, ninguna voz humana, solo la naturaleza y Dios que llenaba ese vacío con su presencia. Una mañana temprano, antes de que saliera el sol, Elías oyó el batir de alas cortando el viento. Miró al cielo y vio acercarse una bandada de cuervos. Uno llevaba un trozo de pan en el pico, otro carne fresca. Elías extendió la mano y recibió ese alimento inusual. Sonrió en silencio, como si reconociera un milagro en su forma más simple. Hasta los pájaros obedecen tu mandato, Señor, murmuró conmovido. ¿Cómo era posible que aves salvajes actuaran como sirvientes divinos? ¿Qué poder invisible coordinaba este ballet celestial cada mañana? Cada mañana la escena se repetía.
El aleteo se convirtió en la melodía que despertaba al profeta. Los cuervos llegaban con precisión, trayendo pan y carne, como sirvientes invisibles de un rey que nunca falla. Elías aprendió a esperar, no en el hombre, ni en la abundancia de la cosecha, sino en la fidelidad de Dios, quien cuando promete, cumple. Queridos oyentes, si esta historia toca su corazón, si encuentran paz en estos relatos sagrados, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta. Así podremos seguir compartiendo juntos estas historias que nutren el alma. Continuemos ahora con el extraordinario cuidado de Dios hacia su profeta. Una tarde, mientras descansaba a la sombra de un árbol, Elías oyó una voz detrás de él. «Hombre extraño, ¿qué haces aquí solo?». Era un viajero cansado que atravesaba la región. Elías respondió con firmeza: «Estoy donde el Señor me ordenó». El hombre miró a su alrededor, se rió con desprecio y dijo: «No hay nadie aquí, no hay plantación ni pueblo. ¿Cómo puede alguien sobrevivir en este lugar?». Elías simplemente sonrió. En ese momento, el sonido de las alas resonó de nuevo. Los cuervos llegaron, se posaron ante él y dejaron la comida. El viajero se quedó paralizado, con los ojos abiertos, indeciso entre correr o postrarse. «¿Qué misterio es este?», balbuceó. «Nunca he visto cuervos traerle comida a un hombre». Elías se levantó, tomó el pan y respondió con calma: «No es un misterio, es provisión. El Dios de Israel cuida de quienes confían en él». ¿Qué pensaba ese viajero al ver semejante milagro? ¿Cómo explicaría esta escena imposible cuando regresara a su ciudad? La comunión en soledad. Las noches en Kerit eran frías y la soledad podía destrozar cualquier corazón. Pero Elías halló consuelo en el sonido de las aguas y en el recuerdo de que estaba bajo el mandato divino. Habló al Señor como si estuviera con un amigo: «Padre, cada gota de este arroyo me recuerda que tú eres la fuente. Cada cuervo que viene a mí me demuestra que nada escapa a tu control. Si el rey me busca para destruirme, que haga lo que quiera. Descanso en ti». Y en el silencio le pareció escuchar la respuesta invisible: «Confía, porque esto no ha terminado. Esto es solo el principio». Los días se convirtieron en semanas, y Elías comprendió que su fe se moldeaba a medida que su hambre se saciaba. No se trataba solo del pan ni la carne. Era la certeza de que lo invisible sustenta lo visible. Era como si cada aleteo en el cielo fuera un recordatorio de que Dios siempre llega en el momento oportuno. ¿Qué conversaciones íntimas tendría el profeta con su Creador en esas largas noches estrelladas? ¿Qué secretos del corazón de Dios se revelarían en esa soledad sagrada? Una mañana temprano, cuando las estrellas aún se entrelazaban sobre el arroyo, Elías se levantó a orar. El sonido de las alas resonó una vez más. Recibió su alimento, pero esta vez sus ojos notaron algo diferente. La corriente del arroyo, que siempre había sido abundante, parecía un poco más débil. El agua seguía fluyendo, pero el nivel comenzaba a bajar. Elías tocó el suelo húmedo,
Observó el hilo de agua que pasaba entre las piedras y murmuró: hasta ahora el Señor me ha sostenido, pero si las aguas también se secan, entonces tendré que esperar la siguiente orden. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo una sensación de alerta. El profeta cerró los ojos, albergando en su corazón la certeza de que, aunque el arroyo se callara, la voz de Dios no se acallaría. ¿Qué nueva aventura le esperaba al profeta? ¿Cómo proveería Dios cuando hasta el arroyo milagroso se secara? Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte, donde hemos visto cómo Dios llamó a Elías, lo protegió de la ira de Jezabel y lo sostuvo de manera milagrosa junto al arroyo Querit. Pero incluso el arroyo que calma la sed puede desaparecer. Y cuando las aguas se secan, Dios tiene preparado otro plan, otro lugar, otra provisión. Respiren, sientan la paz de saber que el mismo Dios que cuidó de Elías los cuida a ustedes. Relajen sus músculos. Dejen que esta primera parte de la historia se asiente en sus corazones como semilla plantada en tierra fértil. Segunda parte: la viuda de Sarepta y el milagro de la provisión. La nueva orden divina. El arroyo que una vez fluyó claro y generoso, ahora era solo una franja de polvo entre piedras secas. Elías, acostumbrado a despertar con el murmullo del agua, se encontró de repente frente a un suelo agrietado. El alimento seguía llegando en las alas de los cuervos, pero la sed aumentaba, y el profeta comprendió que su tiempo en Querit había llegado a su fin. Fue entonces cuando la voz del Señor habló de nuevo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. Mira, he ordenado a una viuda que te sustente. Elías se levantó de inmediato. No discutió ni pidió señales. Simplemente albergaba en su corazón la certeza de que quien cierra las puertas del cielo también abre caminos improbables. Sarepta estaba en territorio extranjero, en el corazón de la región que adoraba a Baal. Era una tierra marcada por dioses paganos, y aún así, Dios había elegido allí a una viuda para apoyar a su profeta. La caminata fue larga, el sol caía a plomo y el polvo se elevaba del suelo como una cortina de fuego. Elías sentía el peso de la sed y el hambre, pero su mente estaba fija en la promesa. Cuando finalmente llegó a las puertas de la ciudad, vio una escena desgarradora. Una mujer frágil y demacrada recogía leña cerca de la puerta. Sus movimientos eran lentos, casi sin fuerza, como si ya hubiera perdido la esperanza. Elías se acercó, todavía sin aliento por el viaje. «Mujer», dijo, con voz firme, pero llena de compasión, «te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que pueda beber». La mujer levantó la vista sorprendida. Ningún extranjero le hablaba jamás, y mucho menos le pedía nada. Aún así, asintió en silencio y echó a andar hacia su casa. Pero antes de que pudiera dar muchos pasos, Elías añadió: «Te pido también un pedazo de pan en tus manos». La mujer se detuvo, sus hombros temblaron, se volvió hacia el profeta con lágrimas contenidas, como si estuviera a punto de confesar su propia desgracia.
Vive el Señor tu Dios, respondió débilmente. No tengo pan, solo un puño de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y mira, he recogido 2 leños para que prepare esto para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. El silencio que siguió fue denso como una piedra. Elías miró fijamente a la mujer y no le cupo duda alguna. Esta era ella, la inesperada elección del Señor. No una reina ni una mujer adinerada, sino una viuda moribunda. Respiró hondo y habló con autoridad, pero también con ternura. No tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta y tráemela. Luego podrás hacerla para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no se agotará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor envíe lluvias sobre la tierra. La mujer permaneció inmóvil, con la mirada fija en el profeta. Le temblaban las manos al sostener las ramitas. Todo en su interior gritaba locura. ¿Cómo podía darle lo poco que tenía a un desconocido? ¿Y si era un error? Pero al mismo tiempo, había algo en la voz de Elías que denotaba convicción. Era como si cada palabra que pronunciaba cargara con el peso de la eternidad. Un pastel primero para ti, murmuró mirando al suelo. Sí, respondió Elías con calma, primero para mí, luego para ti y para tu hijo. Créeme, mujer, no te hablo de mí, sino del Dios que ve tu dolor. El acto de fe. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y asintió. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia su casa. Elías la seguía a distancia, sin molestar, sino observando. El interior de la casa era sencillo, casi vacío. Una pequeña tinaja de barro reposaba sobre la mesa. Dentro, el aceite apenas cubría el fondo. La olla contenía solo un puñado de harina, tan poca que apenas alcanzaría para una comida. El niño, con los ojos hundidos y el rostro pálido, observaba a su madre con curiosidad y miedo. «Mami, ¿quién es ese hombre?», preguntó suavemente. «Un siervo del Dios de Israel», respondió la mujer, tratando de ocultar su incertidumbre. Luego preparó el pastel, con cada gesto lleno de una mezcla de fe y desesperación. Amasó la harina, mezcló el aceite y lo metió en el horno, sabiendo que, a ojos humanos, este sería su último acto como madre. Queridos hermanos, mientras contemplamos este acto de fe extraordinario, los invitamos a compartir en los comentarios: ¿han vivido momentos donde Dios les pidió confiar cuando todo parecía perdido? Sus testimonios pueden ser luz para otros corazones. Continuemos ahora con el milagro. Cuando el pan estuvo listo, lo sostuvo con manos temblorosas y caminó hacia donde Elías esperaba. «Aquí está», dijo, entregándole el pastel. Elías recibió la comida como quien guarda un tesoro. Dio un mordisco y mientras masticaba, cerró los ojos en oración silenciosa. Bendito sea el Señor, que cumple sus promesas, incluso en lo improbable. La mujer regresó a la olla, resignada a preparar lo que quedaba para ella y su hijo.
pero al mirar dentro del recipiente, se quedó sin aliento. El puñado de harina que debería haber desaparecido seguía allí. Era como si la mano invisible de Dios hubiera rellenado el fondo de la olla. Temblando, corrió hacia la vasija. El aceite, que debería haberse secado, goteaba de nuevo, cubriendo el fondo. «No puede ser», murmuró con lágrimas en los ojos. «Es imposible». El niño se acercó y preguntó: «Mamá, ¿qué pasó?». Ella lo abrazó fuertemente y llorando respondió: «El Dios de este hombre es real, hijo mío, no nos ha abandonado». Elías simplemente observaba con una leve sonrisa. La fe que parecía muerta había renacido allí, en casa de una viuda extranjera. Ella no era israelita, desconocía la ley, pero ahora experimentaba la bondad del Señor de Israel. El milagro no llegó por manos de reyes, ni por las oraciones de sacerdotes poderosos. Llegó en la humilde cocina de una mujer al borde de la desesperación. Y cada día, cuando la mujer volvía a la olla y la jarra, encontraba la misma escena: suficiente harina y aceite para otra comida. Nunca demasiado poco. Lo justo para demostrar que Dios es fiel. La casa de la viuda en Sarepta se había convertido en escenario de un misterio viviente. Las ollas, que deberían haber estado vacías, siempre contenían un puñado de harina. La tinaja de barro, que ya no debería haber derramado ni una sola gota, seguía ofreciendo aceite. Día tras día, lo imposible se repetía como una rutina. El milagro no llegó en toneladas, ni llenó los almacenes, pero proveyó justo lo que necesitaban: Elías, la viuda y su hijo. La primera mañana, después del episodio en el que le entregó el pastel al profeta, la mujer despertó temiendo que el pan del día anterior fuera solo una ilusión pasajera. Miró la olla con pesar, pero había suficiente harina. De nuevo se acercó a la tinaja, sin atreverse a mirar, y vio el aceite cubriendo el fondo. Tocó el recipiente como si tocara algo sagrado. «Cielos, lo has vuelto a hacer», murmuró con temas en los ojos. El niño corrió a la cocina, frotándose los ojos para quitarse el sueño. «Mami, ¿tenemos comida hoy?», preguntó con esa esperanza infantil mezclada con el miedo a la decepción. La mujer se arrodilló y abrazó a su hijo. «Sí, hijo mío, el Dios de este hombre no nos ha abandonado», dijo, señalando discretamente a Elías, que rezaba en silencio en un rincón de la casa. Los vecinos, sin embargo, estaban desconcertados. En Sarepta todos padecían hambre. Los mercados estaban vacíos, los campos resecos, pero en ese humilde hogar nunca faltaba la comida. Empezaron a circular rumores. «He oído que esa viuda siempre tiene pan», dijo una mujer al borde del pozo. «Es imposible, quizá esté escondiendo suministros», respondió otro. «O sea que ahí ocurre algo divino», aventuró un tercero. Una tarde, una vecina se atrevió a preguntar directamente. Se acercó a la viuda con expresión de sospecha. «Dime, mujer, ¿cómo es que tu olla nunca se vacía?». La viuda dudó, pero respondió simplemente: «Es el Dios del profeta Elías.
Él se asegura de que nunca nos falte lo que necesitamos. El vecino se rió con desdén. El Dios de Israel, aquí en Sarepta, no seas insensata. Si fuera poderoso, no habría dejado su tierra sin lluvia. La viuda no respondió, solo sonrió y se volvió hacia adentro. Sabía que no podía explicar lo inexplicable a alguien que no estaba dispuesto a creer, pero en el fondo estaba agradecida. Gracias, Señor, porque aunque el mundo dude, mis ojos ven. Una noche, reunidos alrededor de un modesto fuego, Elías habló a la viuda y a su hijo. Escuchen atentamente. El Señor no es como Baal, que necesita rituales y gritos. No es como los dioses de Sidón, que comen sacrificios y guardan silencio. El Señor está vivo y se revela en su cuidado diario. El pan que comemos hoy es un testimonio de que Él gobierna el cielo y la tierra. El niño miró a su madre y preguntó con ojos brillantes, ¿entonces este Dios también me ve? Elías sonrió y pasó la mano por el cabello del niño. Sí, muchacho, Él ve hasta los más pequeños. Cada suspiro tuyo lo oye. La madre bajó la cabeza, conmovida. No sé qué nos depara el futuro, profeta, pero hoy, gracias a tu Dios, mi hijo tiene pan. No solo pan, respondió Elías, sino la promesa de que mientras dure la sequía, su fidelidad estará en esta casa. Y así se prolongaban los días, cada mañana harina, cada tarde aceite, nunca en exceso, pero siempre suficiente. El milagro no estaba en la acumulación, sino en la constancia. Era como si Dios enseñara con cada comida que vivir por fe significa confiar en el día siguiente. Sin embargo, mientras la casa celebraba la multiplicación, algo oscuro se acercaba silenciosamente. La alegría de la mesa no bastaría para evitar que otra prueba llegara. El milagro de la tinaja y el cántaro había transformado la rutina de aquella casa en Sarepta. Día tras día, la harina y el aceite se renovaban como un canto silencioso a la fidelidad de Dios. El niño corría por el patio sin temer ya el hambre, y la viuda, aunque aún marcada por la pobreza, sonreía al ver que ya no tenía que elegir entre comer hoy o morir mañana. Elías, alojado bajo aquel sencillo techo, también se regocijaba al presenciar cómo la gracia de Dios se revelaba en lo cotidiano. Pero la vida, que parecía florecer en medio de la sequía, de repente se volvió pesada como el plomo. La llegada de la enfermedad. El niño, antes lleno de energía, empezó a toser. Al principio parecía algo leve, un resfriado común. Su madre lo cubrió con una tela fina y lo consoló. Ya pasará, hijo mío, es solo el viento frío de la noche. Elías observaba en silencio, rezando con cada gemido del niño. Pero los días pasaban y la tos se intensificaba. El niño ya no corría ni pedía pan. Sus ojos perdieron el brillo. Su respiración se volvió superficial y pronto todo su cuerpo tembló como una llama a punto de extinguirse. La madre, desesperada, miró al profeta con lágrimas. Elías, hombre de Dios, oren por él, tóquenlo, hagan algo. Elías se arrodilló junto a la cama y oró en voz baja. Señor,
tú que sustentas con aceite y harina, sustenta también la vida de este muchacho. Pero parecía que el cielo permanecía en silencio. El cuerpo del niño, cada vez más frágil, sucumbía a la enfermedad, hasta que una mañana sombría, un silencio absoluto se apoderó de la casa. El pecho del niño ya no subía y sus ojos permanecían cerrados. La muerte, fría y despiadada, había traspasado la puerta y se había instalado en los corazones de aquella familia. La viuda lanzó un grito de dolor, desgarrando el aire con su lamento. Abrazó el cuerpo de su hijo y lloró como si lamentara el fin del mundo. Elías, con el rostro demacrado, permanecía inmóvil, incapaz de hablar. De repente, el dolor de la madre se transformó en amargura. Sus ojos, rojos de lágrimas, se fijaron en el profeta. Apretó el cuerpo de su hijo contra su pecho y entre sollozos acusó: ¿Qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mí para recordarme mi culpa y matar a mi hijo? Las palabras eran como cuchillas. Elías sintió el peso de la acusación traspasarle el alma. No había venido a traer la muerte, pero ahora se enfrentaba a una tragedia inexplicable. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué, Señor, después de tanto sustento, después de tanta fidelidad, por qué permites que le quiten la vida a este niño? La viuda continuó con voz amarga: Dices que sirves a un Dios vivo, pero mi hijo está muerto. ¿Dónde está ese Dios ahora? Elías se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante ella, le tocó el hombro y respondió con voz entrecortada pero firme: «Dame a tu hijo». La mujer dudó y abrazó al niño aún más fuerte. «No, es todo lo que tengo», gritó desesperada. Elías levantó los ojos llorosos e insistió: «Confía, dámelo, no porque pueda hacer nada por mí mismo, sino porque el Señor aún no ha terminado con esta historia». Hubo un momento de silencio. El corazón de la viuda estaba destrozado, pero sus brazos finalmente se aflojaron. Temblando, depositó el cuerpo del niño en los brazos del profeta. Elías lo cargó con cuidado, como si llevara el peso más preciado del mundo. El cuerpo estaba frío, sin señales de vida. Mientras caminaba hacia el aposento alto, Elías murmuró en oración: «Señor, este es el hijo de la promesa que tú mismo sustentaste con el pan de cada día. No permitas que la muerte tenga la última palabra». Colocó al niño en la cama, lo cubrió y cayó de rodillas. Le temblaban los labios. Nunca nadie le había pedido algo así al Señor. El aceite y la harina se habían multiplicado, pero devolverle la vida a un muerto era una petición inimaginable. Y aún así, Elías no se acobardó. Levantó las manos al cielo y exclamó con voz potente: «Oh Señor, Dios mío, ¿también has afligido a esta viuda con quien me hospedo al matar a su hijo? Te lo ruego, devuelve el alma de este niño a su cuerpo». Las estrechas paredes de la casa parecían temblar con el grito del profeta. Abajo, la viuda sollozaba, aferrándose a la frágil esperanza de que de alguna manera el Dios de Israel la sorprendería de nuevo. La habitación del piso de arriba estaba en silencio. Solo la llama vacilante de una lámpara proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes de arcilla.
En el centro, sobre la cama, el cuerpo inerte del niño parecía dormir, pero el frío de la muerte ya se había apoderado de él. Elías permanecía de rodillas, con los ojos húmedos y el corazón apesadumbrado. Nunca antes había pedido algo tan audaz. Multiplicar la harina y el aceite había sido un milagro extraordinario, pero devolver la vida era cruzar un umbral jamás soñado. La intercesión íntima. Respiró profundamente, apoyó las manos en la cama y dejó que las palabras fluyeran como un grito desesperado. Oh, Señor, Dios mío, no le basta a esta mujer haberlo perdido todo. No le basta el dolor de la sequía y el hambre. Te lo suplico, Señor, devuelve el alma de este niño a su cuerpo. Siguió un silencio denso y absoluto. Elías cerró los ojos, apretando los labios como si se negara a rendirse. Se acercó al cuerpo del niño, se tendió sobre él, colocando su boca contra su boca, sus ojos contra sus ojos, sus manos sobre las pequeñas y frías manos. La calidez del profeta contrastaba con la rigidez de la muerte. Elías volvió a alzar la voz: Señor, no me confió a mí a su hijo, sino a ti. Solo lo he recibido en tu nombre. Recuerda, oh Dios, el pan que multiplicaste, el aceite que nunca dejó de fluir. No permitas que este niño se deje vencer por el silencio eterno. El profeta se levantó y empezó a caminar en círculos, angustiado, pero sin perder la esperanza. Volvió a la cama, se arrojó sobre el cuerpo y oró con más intensidad. Oh Señor, Dios mío, a ti clamo una segunda vez. Tú eres el Dios que creó el cielo y la tierra, que infunde vida en la nariz de los hombres. Infunde vida en este niño. Haz de nuevo lo que hiciste al principio. Dale aliento, restaura su espíritu. El sudor le corría por la frente a Elías. Respiraba con dificultad mientras contenía las lágrimas. Aún así, no se acobardó. Sabía que la verdadera fe no se doblega ante lo imposible, sino que persiste hasta que el cielo responde. Se levantó por tercera vez. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Se acercó al niño, se tendió de nuevo sobre él, envolviéndolo con todo el peso de su oración. Su voz, ahora firme como un trueno, atravesó las paredes. Oh Señor, Dios mío, te lo suplico por tercera vez, devuelve el alma de este niño. Muestra a esta viuda, muestra a Israel, muestra al mundo que tú eres el único Dios vivo. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el pesado silencio de la ausencia, sino un silencio cargado de expectación, como si incluso las paredes aguardaran una respuesta. Elías mantuvo los ojos cerrados, su cuerpo sobre el niño, sintiendo el eco de su propia respiración en el vacío. De repente, algo cambió. Un ligero temblor recorrió el pecho del niño. El frío empezó a disminuir y una suave calidez se apoderó de su cuerpo. Elías abrió los ojos y notó que el pecho del niño se elevaba, débil pero real. Un suspiro breve, casi imperceptible, escapó de los labios del niño. El profeta contuvo la respiración. «Señor, me has oído», susurró conmovido. El niño tosió,
jadeando como si despertara de un sueño profundo. Sus párpados se agitaron y pronto sus ojos, antes opacos, se abrieron lentamente. Su rostro pálido se ruborizó levemente y la vida que parecía perdida regresó ante los ojos del profeta. Queridos hermanos, si sienten su corazón conmovido por este milagro extraordinario, si reconocen en esta historia el poder infinito de nuestro Dios, los invitamos a dejar un me gusta y a compartir este momento de gloria divina con otros corazones necesitados. Continuemos ahora con el gozo de la resurrección. Elías se arrodilló junto a la cama, cubriéndose el rostro con las manos, llorando de alivio. No era solo el milagro que tenía ante sí, era la confirmación de que el Señor no solo cierra los cielos en juicio, sino que también los abre en misericordia. Todavía temblando, Elías tomó al niño en sus brazos, apretándolo contra su pecho. Bendito sea el Señor, que da y quita, pero que también sabe devolver, dijo con la voz entrecortada por la emoción. La habitación parecía ahora llena de una presencia invisible, como si Dios mismo hubiera descendido para devolverle la vida. El profeta lo sabía. Ese momento no solo sería recordado por la viuda y su hijo, sino que resonaría como testimonio de que la fe se atreve a pedir lo imposible y a encontrar respuestas imposibles. La entrega del Hijo vivo. Elías descendió lentamente las escaleras de madera que conectaban el dormitorio del piso superior con la sala principal de la casa. En sus brazos, el niño respiraba de nuevo. El profeta lo sostenía con cuidado, como quien carga un vaso recién reconstituido tras su rotura. Cada paso resonaba como el sonido de un triunfo invisible. La viuda, aún sentada en el suelo, hundía la cara entre las manos. Sus sollozos llenaban la casa de dolor, pues nada había cambiado para ella desde que entregó el cuerpo frío de su hijo al profeta. Pero de repente oyó un leve carraspeo, una tos infantil que resonó por la habitación. Levantó la vista con incredulidad y se fijó en la escena que bajaba por las escaleras. «No», murmuró incrédula, «no puede ser». Elías se detuvo ante ella, se arrodilló con suavidad y extendió los brazos, devolviéndole el niño a su madre. El niño, aún frágil, extendió sus pequeñas manos y dijo con voz ronca: «Mami». La mujer soltó un grito, ya no de lamentación, sino de asombro y alegría. Abrazó a su hijo contra su pecho, llorando de una manera distinta al dolor inicial. Ahora eran lágrimas que le lavaban el alma. «¡Vive!», exclamó, apretando la cara del niño contra la suya. «¡Vive!». Elías, con lágrimas en los ojos, respiró profundamente y dijo: «¿Lo ves, mujer? El Señor ha escuchado tu clamor. No solo te sustenta con pan y aceite, sino que también da vida donde la muerte ya se ha instalado». La viuda, aún temblando, miró a Elías. Por primera vez, no solo había gratitud en sus ojos, sino también reverencia. «Ahora lo sé», dijo con la voz quebrada, «ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Elías inclinó la cabeza, reconociendo que nada había salido de él. Toda la gloria pertenecía al Señor, quien responde al clamor de quienes lo buscan. El niño, ya más despierto, pasó la mano por el rostro de su madre y preguntó: «¿Por qué lloras, mami? Estaba durmiendo».
La mujer sonrió entre lágrimas, sacudiendo la cabeza. No, hijo mío, no fue un sueño, pero ahora el Señor te ha devuelto a mí. Los rumores comenzaron a extenderse por el vecindario. Quienes antes se burlaban de la viuda, ahora la miraban con asombro. El niño que todos creían muerto estaba vivo, corriendo por el patio otra vez. ¿De verdad es él?, preguntaron algunos. No puede ser, vi cuando dejó de respirar, dijo otro. Este profeta, hay algo en él que no es humano, murmuraban en secreto. La noticia se difundió e incluso en Sarepta, tierra pagana, el nombre del Dios de Israel se susurraba con temor y respeto. Una noche, mientras estaban sentados alrededor del fuego, la viuda le dijo a su hijo: «Recuerda, hijo mío, no fue Baal quien te salvó, ni Asera, ni ningún dios de esta tierra. Fue el Dios del profeta, fue el Dios de Israel quien te dio vida». El niño asintió, mirando a Elías. «¿Me oyó, mamá, aunque era solo un niño?» Elías sonrió y respondió: «Él escucha a los pequeños, hijo mío, escucha cada latido, cada lágrima que cae. Y fuiste elegido para demostrar que el Señor es el Dios que resucita». Pasó el tiempo y la casa de Sarepta se convirtió en un santuario improvisado. No había altar de piedra, pero cada comida, cada risa del niño, cada amanecer al renovar la harina y el aceite eran una adoración viva al Señor. Elías, sin embargo, sabía que su tiempo allí se acercaba a su fin. La voz que lo había guiado a Querid ya ardía de nuevo en su corazón. El silencio no duraría para siempre. Israel seguía sumido en la oscuridad y les aguardaba un desafío mayor. Una mañana, mientras observaba al niño jugar en el patio y a su madre sonreír por primera vez sin el peso del dolor, Elías oró en silencio: «Señor, tú eres el Dios que da vida donde solo había muerte. Si has hecho esto en esta casa, también lo harás ante Israel. Muestra tu gloria a tu pueblo para que regrese a ti». Y en su alma sintió el susurro inconfundible del Altísimo: «Se acabó el tiempo de soledad, Carmelo te espera». Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta segunda parte, donde hemos sido testigos del cuidado milagroso de Dios, de su provisión constante y de su poder sobre la misma muerte. Pero el retiro llega a su fin y Carmelo lo espera. El momento de la confrontación final se acerca. Respiren profundamente, sientan la paz de saber que el Dios que resucitó al hijo de la viuda es el mismo que los sostiene hoy. Relajen todo su ser, dejen que esta historia de milagros y fe se asiente en sus corazones, como tierra preparada para recibir nueva semilla. Yente y dipamente confortante. Tercera parte: el Monte Carmelo y la Ascensión. El regreso a Israel. Habían pasado 3 años desde que Elías se había refugiado en Sarepta. 3 años en los que la tierra gemía bajo el peso de la sequía. El sol caía a plomo sobre la tierra agrietada. El ganado menguaba y la hambruna se extendía, incluso entre los nobles. Ni los dioses de Sidón, ni los altares de Baal podían traer la lluvia. Israel vivía en silencio, como si los cielos hubieran sido sellados por un sello invisible. Fue entonces cuando la voz del Señor resonó nuevamente en el corazón del profeta: «Ve y preséntate ante Acab, y haré llover sobre la faz de la tierra». Elías no dudó,
Se despidió de la viuda y su hijo con lágrimas en los ojos. Ellos habían sido su familia en el desierto, pero sabía que Dios lo llamaba a una misión mayor. Recuerden, les dijo, el Señor que multiplicó su pan y que devolvió la vida a tu hijo, ese mismo Señor ahora va a mostrar su gloria ante toda la nación. En el camino de regreso a Israel, Elías se encontró con Abdías, mayordomo de la casa de Acab, un hombre que temía al Señor en secreto. Cuando Abdías vio al profeta, cayó rostro en tierra. ¿Eres tú, mi señor Elías?, preguntó tembloroso. Yo soy, respondió el profeta. Ve, dile a tu señor, aquí está Elías. Abdías tembló. ¿Qué pecado he cometido para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no ha enviado a buscarte. Elías le aseguró: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me presentaré ante él. Cuando Acab vio a Elías, lo primero que salió de su boca fue una acusación. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Elías respondió con autoridad divina: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos del Señor y haber seguido a los Baales. Ahora pues, envía y congrega conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, y también a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. El monte Carmelo se llenó de una multitud expectante. Por un lado, los 450 profetas de Baal, vestidos con sus ropas ceremoniales, gritando y danzando. Por el otro, un solo hombre, Elías, parado en soledad, pero con la autoridad del cielo. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos?, gritó Elías al pueblo. Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. El pueblo callaba, no sabía qué responder. Habían vivido tanto tiempo en la confusión, adorando a Baal por conveniencia, pero temiendo al Dios de Israel por tradición. Solo yo he quedado profeta del Señor, continuó Elías, y los profetas de Baal son 450 hombres. Dennos pues 2 becerros, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego. Y yo prepararé el otro becerro, y lo pondré sobre la leña, y tampoco pondré fuego. Invoquen ustedes el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. El fracaso de los profetas de Baal. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Los profetas de Baal prepararon su sacrificio e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. «Baal, respóndenos», gritaban, pero no había voz ni quien respondiese. Saltaban cerca del altar que habían hecho, se cortaban con cuchillos y lancetas hasta chorrear sangre sobre ellos. Gritaban hasta enronquecer, danzaban hasta el agotamiento, pero el silencio del cielo era ensordecedor. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Griten en alta voz, porque es un Dios. Quizás está meditando, o está ocupado, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarlo».
Y pasó el mediodía, y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora del sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: «Acérquense a mí». Y todo el pueblo se acercó. Elías reparó el altar del Señor, que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar. Compuso la leña, cortó el becerro en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: «Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña». Y dijeron: «Hazlo otra vez». Y lo hizo la segunda vez. «Hazlo la tercera vez». Y lo hizo la tercera vez. De tal manera que el agua corrió alrededor del altar, y también se llenó de agua la zanja. Cuando llegó la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó y dijo: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». Apenas terminó de orar, descendió fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo esto, todo el pueblo se postraron y dijeron: «El Señor es el Dios, el Señor es el Dios». Y Elías les dijo: «Prendan a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: «Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye». Y Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Y dijo a su criado: «Sube ahora y mira hacia el mar». Y él subió y miró, y dijo: «No hay nada». Y él le volvió a decir: «Vuelve 7 veces». A la 7ª vez dijo: «Yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar». Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Pero cuando Jezabel supo todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a espada a todos los profetas, envió un mensajero a Elías, diciéndole: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo esto, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-seba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: «Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego, un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la 2ª vez, lo tocó, diciendo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Se levantó pues, y comió y bebió, y fue con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. El encuentro en Horeb.
y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue a él palabra del Señor, que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, el cual, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Partiéndose él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes, y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y le servía. Los años pasaron, y Elías continuó su ministerio junto a Eliseo, enseñando, profetizando, siendo instrumento de Dios en medio de un pueblo rebelde. Pero en su corazón sabía que se acercaba algo especial, algo que nunca antes había ocurrido. Una mañana, mientras caminaban desde Gilgal, Elías dijo a Eliseo: Quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado hasta Betel. Pero Eliseo respondió: Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo los hijos de los profetas que estaban en Betel, dijeron a Eliseo: ¿Sabes que el Señor va a quitar hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron los hijos de los profetas que estaban en Jericó a Eliseo, y le dijeron: ¿Sabes que el Señor va a quitar hoy a tu señor de sobre ti?
Y él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon enfrente, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, e hirió las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Y así que hubo herido las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó enfrente, viéndole, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él en tierra. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta extraordinaria historia. Elías, el hombre común que se atrevió a obedecer la voz de Dios, había cumplido su misión. No conoció la muerte como los demás mortales, sino que fue arrebatado al cielo como testimonio eterno de que quien vive en intimidad con Dios participa de su eternidad. Hermanos, si esta historia ha tocado profundamente sus corazones, si han encontrado en Elías un ejemplo de fe y obediencia, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a compartir este video con quienes necesiten escuchar sobre el poder de Dios y a dejarnos en los comentarios qué historia bíblica les gustaría escuchar próximamente. Su participación nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que alimentan el alma. Bendición final. Y ahora, mientras nos preparamos para el descanso, reflexionemos juntos sobre las lecciones que nos deja la vida de Elías. Vimos a un hombre común, sin títulos ni riquezas, que cambió el curso de la historia, simplemente porque decidió obedecer la voz de Dios. En el arroyo Querit aprendimos que Dios puede usar incluso a los cuervos para sostener a quienes confían en Él, que su provisión llega de maneras inesperadas, pero siempre perfectas.
En Sarepta contemplamos cómo el Señor multiplica lo poco cuando se entrega con fe, y cómo su poder se extiende más allá de la muerte, devolviendo vida donde solo había desesperación. En el Monte Carmelo fuimos testigos de que nuestro Dios responde con fuego cuando su nombre es invocado con sinceridad, que Él es el único Dios verdadero y que su gloria no puede ser contenida. En el Horeb escuchamos la voz apacible y delicada que nos recuerda que Dios habla en el silencio, en la intimidad, en los momentos de mayor soledad. Y en la ascensión vislumbramos que quienes caminan con Dios no están limitados por las leyes de este mundo, sino que participan de la eternidad divina. Queridos hermanos, ustedes también pueden ser como Elías. No necesitan títulos, ni riquezas, ni reconocimiento humano. Solo necesitan un corazón dispuesto a obedecer la voz de Dios. Cuando las circunstancias parezcan imposibles, recuerden el arroyo Kerit. Dios tiene maneras inimaginables de sostenerlos. Cuando sientan que tienen muy poco que ofrecer, recuerden a la viuda de Sarepta. Dios puede multiplicar lo poco cuando se entrega con fe. Cuando enfrenten gigantes espirituales, recuerden el Monte Carmelo. El Dios que respondió con fuego sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Cuando se sientan solos y desanimados, recuerden el Horeb. En el silencio, en la quietud, Dios habla, Dios consuela, Dios renueva. Y cuando teman a la muerte, recuerden la ascensión. Quienes viven en Cristo tienen vida eterna. La muerte no es el final, sino el principio de la gloria. Inclinemos nuestros corazones y oremos juntos. Padre Celestial, como cuidaste de Elías en el desierto, cuídanos a nosotros en nuestras necesidades. Como multiplicaste el pan y el aceite en casa de la viuda, multiplica tu provisión en nuestros hogares. Como diste vida al hijo que había muerto, da vida nueva a nuestros sueños, a nuestras esperanzas, a todo aquello que parece perdido en nuestras vidas. Como respondiste con fuego en el Monte Carmelo, responde a nuestras oraciones, manifiesta tu gloria en nuestras circunstancias. Como hablaste en voz apacible y delicada en el Horeb, habla a nuestros corazones esta noche, consuela nuestras almas, renueva nuestro espíritu. Y como llevaste a Elías al cielo, llévanos también a nosotros, cuando llegue nuestro tiempo, a morar contigo por la eternidad. Ahora, mientras se preparan para el descanso, reciban esta bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que el Dios de Elías, el Dios que nunca falla, los acompañe en sus sueños, los proteja durante la noche y los despierte mañana, renovados, fortalecidos y llenos de su paz. Que su descanso sea reparador, que sus sueños sean llenos de su presencia y que despierten mañana sabiendo que son amados, cuidados y sostenidos por el mismo Dios que cuidó de Elías. Y así llegamos al final de nuestro tiempo juntos. Gracias por acompañarme en este viaje extraordinario por la vida del profeta Elías. Que esta historia permanezca en sus corazones
como semilla plantada en tierra fértil que dé fruto en su momento. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz del Señor sea con ustedes. Descansen en sus brazos eternos y que tengan dulces sueños bajo su amoroso cuidado. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga.